y es la lectura del Salmo 119. Salmo 119, quiero que lo tengas en mano. Quiero resaltar varias cosas, varios principios allí del Salmo 129, varias curiosidades que quizás muchos de nosotros no conocemos, no conocíamos, pero el día de hoy, si no las conoces, las vas a conocer, y si las conoces, las vas a recordar. Lo primero, que el Salmo 119 es el salmo más largo del libro más largo de la Biblia. El libro más largo de la Biblia es el libro de Salmos, y el salmo más largo de ese libro es el Salmo 119. Y no solamente es el salmo más largo, sino que también constituye el capítulo más largo de toda la Biblia. Salmo 119 tiene 176 versículos. Es el capítulo más, usted puede leerse la Biblia, buscarla, pero el capítulo más largo de toda la Biblia es el Salmo 119. Y recientemente estábamos leyéndolo en los tiempos de devocional, y creo que hay muchas cosas que el día de hoy vamos a aprender del Salmo 119, de qué trata y por qué quizás es tan extensa, como el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, porque al final del día recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y quiero partir de ese principio. Nada de lo que está plasmado en este lugar, nada de lo que leemos nosotros creemos que fue producto de la inspiración humana, sino fue el Espíritu Santo. Y es muy curioso que la diferencia entre versículos de este capítulo tan largo sea tan alta. Son 176 versículos, no es muy común. Es el único capítulo de la Biblia que pasa los 100 versículos, y no solamente los pasa, sino que casi llega a los 200 versículos. Es decir, que algo está plasmado allí en la palabra de Dios, y el día de hoy vamos a compartir referente a ese salmo. Algo muy hermoso y curioso de este capítulo de la Biblia es que quien lo redactó, inspirado por medio del Espíritu Santo, lo hizo en forma de acróstico. ¿Saben qué es un acróstico? Un acróstico es cuando agarramos una palabra y de cada palabra vamos sacando una expresión, una frase, un poema. Pero el que escribió este Salmo 119 utilizó las 22 letras del alfabeto hebreo de aquellos tiempos y creó una especie de poema que el día de hoy nosotros conocemos como el Salmo 119. Sí, o sea que el que transmitió este mensaje muy lleno del Espíritu Santo, creo yo, se inspiró en algo muy específico y agarró las 22 letras del alfabeto hebreo para componer los primeros 8 versículos. Cada 8 versículos están representados en aquel acróstico. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph, la segunda es Bet, la tercera es Gimel, Dalet, y así sucesivamente. Es como que si nosotros agarráramos el abecedario español, ABCD, F, G, H, I, J, K, y de cada letra compusiéramos algo para un tema específico. Es decir, es como que si agarráramos la letra A del abecedario del alfabeto y escribiéramos algo para expresar un tema específico. Le habláramos un ejemplo al amor, y luego agarramos la letra B y siguiéramos componiendo algo para el mismo tema, y la letra C, y a eso es lo que ocurre en el Salmo 119. Está subdividido en 22 divisiones de 8 versículos cada uno, y claramente en nuestro español no podemos ver con certeza, no podemos ver ese acróstico, pero en el idioma hebreo en el cual fue escrito este salmo es fácil verlo. Era una herramienta poética que las personas de aquellos tiempos, que les gustaba la escritura, expresar de forma escrita poemas, poesía, utilizaban esta herramienta del acróstico. Y qué hermoso que el escritor de este capítulo, de este acróstico, se inspiró en algo que el día de hoy nosotros tomamos como una curiosidad, el capítulo más largo de la Biblia. Así lo decimos nosotros. Quiero leer muchos versículos, y claramente por cuestiones de tiempo no vamos a poder profundizar, leerlos todos, porque son 176 versículos, pero vamos a leer varios de ellos, y vamos a ver un patrón en cada párrafo, en cada grupo, en cada poema allí plasmado en la palabra del Señor. Vamos a ver un mensaje que creo que es muy oportuno para la iglesia de Cristo en estos tiempos, muy necesario. Dice el versículo 1, dichosos los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor. Versículo 2, dichosos los que obedecen sus mandatos y de todo corazón lo buscan. Versículo 4, tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Dice el escritor, y hace referencia a que cada persona
que camina conforme a la ley del Señor. Cada persona que obedece los mandatos del Señor es dichoso. Dice el versículo 1 y 2, hace referencia, la Reina Valera lo expresa como una bienaventuranza, como una felicidad que tiene cada persona que obedece, que camina en obediencia a la ley del Señor, que obedece los mandatos del Señor. Y el versículo 4 dice, tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Fielmente deben cumplirse los preceptos del Señor. Continúa el versículo 7, te alabaré, dice el escritor. Esto es parte del primer párrafo, el primer poema, te alabaré con un corazón recto. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando aprenda tus justas leyes. Y en más de 170 versículos del Salmo 119, tiene 176 versículos, y en más de 170 versículos, este salmo, este poema hace referencia a la palabra de Dios, con sinónimos como preceptos, con sinónimos como mandatos, como mandamientos, sinónimos como leyes. El escritor de este poema, inspirado por el Espíritu Santo, dedica todo un capítulo, todo un poema, todo el abecedario hebreo, a hacer énfasis en la importancia de la palabra de Dios, en lo que debería representar la palabra de Dios para cada creyente que el día de hoy está en este lugar. Se refiere a la Biblia, lo que hoy nosotros decimos la Biblia, se refiere como preceptos, hace referencia a la ley del Señor. Comienza diciendo en el versículo 1 que todos los que andan conforme a la ley del Señor. ¿Y cuál es la ley del Señor para nosotros el día de hoy? La palabra de Dios. El versículo 2 dice, todos dichosos los que obedecen sus mandatos. ¿Dónde están los mandatos del Señor? En la Biblia, la palabra de Dios, esa Biblia que muchos de nosotros no traemos a la iglesia por diversas razones. Esa Biblia que muchos de nosotros no consideramos al momento de tomar decisiones. No buscamos allí apoyo. La palabra del Señor en el Salmo 119. Por más de 170 versículos. En cada versículo menciona, hace una referencia no aleatoria, no una referencia precisa a lo que el día de hoy para nosotros es la Biblia, es la palabra de Dios. Versículo 7, te alabaré con corazón recto, con un corazón recto, cuando aprenda tus justas leyes. ¿Cuáles justas leyes? Las que están establecidas. ¿Dónde podemos encontrar nosotros en estos tiempos la justa ley del Señor? En la lectura de la palabra de Dios. Cuando aprendemos de la ley justa del Señor, de Dios, es cuando el resultado de que tú y yo le alabemos es porque hemos leído esta justa ley del Señor, y cuando yo leo, la escudriño, aprendo de ella, es cuando yo alabo al Señor. Y es tan triste y preocupante que muchas veces en nuestras congregaciones vemos personas que no alaban a Dios, vemos personas que no adoran al Señor. Y yo me pregunto, el resultado de aprender la ley del Señor, el resultado de leer la palabra del Señor en el versículo 7, dice que es alabar con un corazón recto. Creo yo que es necesario profundizar en la lectura de la palabra para que tu corazón se motive día tras día a adorar al Señor. Ve la implicación que comienza a tener la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia, en la vida de cada persona, no solamente del creyente, de cada ser humano, de cada individuo. Dice el versículo 9, ya es el segundo párrafo de este poema, ¿cómo puede, y ayer lo compartíamos con los jóvenes, cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Compartíamos con los jóvenes que muchas veces los jóvenes comienzan a ver la vida en Cristo como algo difícil de llevar. Y creo que los responsables hemos sido nosotros como adultos, que vivimos la vida cristiana como que si fuera lo más difícil y horrible de la vida. Como que si venir a la iglesia, Dios mío, tengo que pararme. Como que si cargar una Biblia fuera cargar 2 pacas de cemento, le decía yo a los jóvenes. Como que si no ser grosero y vulgar fuera, o sea, es decir, que la vida del cristiano muchas veces nos hemos encargado de hacerla ver, de transmitirle a las personas. Y yo he escuchado cristianos decir, es que esto es difícil, dicen. Y ayer compartíamos que el Señor Jesucristo, en contra de nuestro concepto, dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que cuando yo voy a la palabra de Dios y veo
que hay personas, incluso puede ser pastores, sea quien sea, ministro, sea quien sea, que te diga que caminar en fe y en obediencia al Señor es muy difícil. En la palabra del Señor es donde yo encuentro o debo encontrar el principio exacto. Y el Señor Jesucristo fue contundente al decir, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Muchas veces vivimos una vida cristiana cargada porque no hemos creído y entendido lo que está plasmado en la palabra del Señor. Y el Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Sencillo, viviendo conforme a la palabra de Dios. Claramente, si no lees la palabra de Dios, ¿qué vida íntegra vas a llevar? Se complica. Allí es donde yo creo que verdaderamente la vida cristiana se te complica, se te hace difícil, porque no vas a la palabra del Señor. Continuamos allí. Versículo 11. En mi corazón, dice el escritor, en su segundo párrafo, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Otra referencia exacta a la palabra del Señor, los dichos. ¿Cuáles son los dichos del Señor para nosotros? La palabra de Dios, la palabra escrita, la que puedes leerla en tu idioma, la que puedes escucharla por medio de las tecnologías. Y el escritor dice, en mi corazón atesoro, guardo, no escucho solamente. Santiago hablaba del oidor olvidadizo. No es nada más escuchar, es atesorar, es guardar. ¿Y para qué? Para no pecar contra ti. ¿Por qué el ser humano quebranta la ley de Dios y peca? Porque no ha atesorado los dichos del Señor. ¿Y cuáles son los dichos del Señor? La palabra de Dios. Así que tenemos al alcance de nuestra mano. Y si no tienes Biblia, pídenos una. Como iglesia tenemos la bendición de regalártela. Tenemos al alcance el método para no pecar. Atesorar la palabra de Dios en mi corazón. En mi corazón he atesorado tus dichos, atesoro tus dichos, guardo tus dichos. En mi corazón todo lo que memorizo, lo que escucho, lo guardo internamente dentro de mí para no pecar. O sea que la palabra de Dios me ayuda a no pecar. La palabra de Dios me ayuda como joven a tener una vida íntegra, un camino limpio. Esa es la palabra del Señor. ¿Por qué nuestros jóvenes no están llevando una vida íntegra? ¿Por qué será? Porque no están yendo a la palabra del Señor. ¿Por qué muchos de nosotros persistimos en el pecado, en la tentación? ¿Por qué muchos de nosotros muchas veces pasamos toda una vida con la misma lucha y la misma prueba y el mismo pecado? Y caemos y caemos y caemos. El salmista y la palabra dice, en mi corazón, cuando guardas, querido hermano, la palabra de Dios en tu ser, en tu interior, no pecas contra el Señor. Esa es la herramienta eficaz. Entonces la gente, a veces vamos pidiendo consejos, vamos esperando que la palabra del Señor apruebe nuestras decisiones. Vamos a la palabra del Señor esperando que respalde cada decisión que estamos tomando. Cuando el salmista está diciendo no, al contrario, en la palabra del Señor es que voy a encontrar las herramientas para no pecar contra ti. Versículo 14 del Salmo 119. Me regocijo en el camino de tus mandatos. Nuevamente una referencia. Me regocijo más que en todas las riquezas. ¿Cuántas veces has leído la Biblia y te gozas más que cuando te cae una plata que no esperabas? Cuando tenés un negocio y el negocio está prosperando. ¿Cuántas veces te has sentado a la luz de la palabra a tener un tiempo devocional y puedes decir lo que dijo el escritor en el Salmo 119, 14? Me gozo, me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. Versículo 16, en tus estatutos hallo mi deleite. Estatutos, la palabra de Dios, la lectura de la palabra. Yo pienso en el compositor de este poema y veo el gozo, imagino el gozo que él tenía al poder sentarse a leer la Biblia, al poder sentarse a leer la ley del Señor, los estatutos del Señor. Y la palabra de Dios está plasmada de personas que entendieron la importancia de leer la Biblia. Un rey como Josías leyó la ley ante todo el pueblo. Esdras leyó la ley ante todo el pueblo. Deuteronomio es un libro dedicado a repasarle al pueblo de Dios la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que ya Dios había escrito, plasmado en Deuteronomio. Nuevamente es necesario que Moisés, es parte de su ministerio final, nuevamente le recuerde. Y creo que
cuando aprendemos a gozarnos en la lectura de la palabra, a disfrutarlo más que una película, a disfrutarlo más que una serie, es donde podemos entender ese sentimiento de gozo y regocijo y deleite que tenía el escritor. Querido hermano, hay gozo en la lectura de la palabra. Hay alegría, hay satisfacción, hay regocijo, dice el salmista. Versículo 18, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Yo quiero pedirle hoy al Espíritu Santo que por medio de este mensaje y esta reflexión y este poema y este salmo, nuestros ojos sean abiertos, porque hay maravillas aquí. Para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver esas maravillas. Versículo 21, tú reprendes, estamos en el Salmo 119, tú reprendes a esos insolentes malditos que se desvían de tus mandamientos. Es decir, que si no quieres entrar en el grupo de los insolentes malditos que desobedecen la palabra del Señor, es necesario que no te desvíes, que conozcas la ley del Señor. Un principio que encuentro en estos versículos es que hay maldición al apartarnos de los mandamientos bíblicos. Hay maldición cuando tú haces algo contrario a lo que ya está establecido en su palabra. Si la palabra, esta mañana lo compartíamos, si hay que congregarse, cuando no te congregas estás entrando bajo maldición. Porque la Biblia es un mandato y dice la palabra que el Señor reprende a los malditos que se desvían, a los insolentes malditos que se desvían de los mandamientos del Señor. Imagínense nosotros diciéndole insolente maldito al que no venga a la iglesia. Pero para eso yo entiendo que la palabra habla mi vida y me quebranta ese mandamiento y yo me congrego. Y también la palabra me dice que yo debo honrar a mis padres como hijo. Y como yo no quiero participar de ese grupo de insolentes malditos, obedezco la palabra del Señor. No me desvío de los mandamientos. Joven, hermano, padre, madre, hay maldición y hay cristianos que están caminando bajo maldición porque se han desviado de los mandamientos del Señor. Versículo 21, tú reprendes a esos insolentes malditos que se desvían de los mandamientos. Entonces, la importancia de caminar bajo los mandamientos del Señor. Versículo 24, nuevamente expresa el gozo. Tus mandatos son mi regocijo, son también mis consejeros. ¿Cuándo has ido a la palabra de Dios a buscar un consejo? Hazme entender, versículo 27, el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Precepto, la Biblia. Mandatos, la Biblia. Versículo 32, corro por el camino de tus mandamientos. Mandamientos, la Biblia, la palabra de Dios. Ya vamos por el quinto párrafo de este poema y sigue el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, marcando un precedente, marcando un rumbo de lo que debería significar para el creyente la Biblia, la palabra de Dios. Y es lamentable ver cómo ni siquiera la traemos a la iglesia muchos de nosotros. Yo no me imagino al compositor de este salmo no llevando Biblia a la iglesia. Si ese era su regocijo, su gozo, se maravillaba en la ley del Señor, corría por el camino de los mandamientos. La lectura bíblica afina nuestra percepción espiritual. Dice el escritor que el caminar en los mandamientos, en la Biblia, en la palabra de Dios, le daba un mayor entendimiento. Le permitía ver, entender consejos, escuchar consejos a través de la luz de la palabra. Y muchos de nosotros estamos confusos, confundidos, porque no hemos ido a la lectura de la palabra del Señor para ver espiritualmente, discernir nuestras decisiones. Versículo 33, enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y lo seguiré. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dame entendimiento, versículo 34, para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Inclina mi corazón, versículo 36, hacia tus mandatos, hacia lo que dice la Biblia y no hacia las ganancias deshonestas. Este hombre estaba más interesado en aprender la palabra que en hacer plata, que en hacer dinero. Aparta mi vista de cosas vanas, preserva mi vida en tu camino.
¿Cómo anhelo, versículo 40, tus preceptos? ¿Cómo anhelo lo que está plasmado ahí para mi vida? Dame vida conforme a tu justicia. Versículo 45, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Nada en nuestras vidas debería tener más importancia y valor. Nada en nuestras vidas, ni en la riqueza. Nada en nuestras vidas debería tener más importancia y valor que la palabra de Dios. No me importa, decía el escritor, el dinero, no me importa, nada me importa, es lo que está establecido en tu palabra. Eso en el versículo 45 lo expresa como libertad. Viviré con toda libertad. ¿Por qué? Porque he ido a la palabra del Señor. Hermano, vea la palabra del Señor. Vea la palabra del Señor en tus decisiones. Es allí donde vamos a encontrar verdaderamente un discernimiento de espíritu. Versículo 50. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. ¿Cuál promesa? Pregunto yo. ¿Dónde puedo yo conocer esas promesas que me dan vida? Ese es mi consuelo, decía el escritor. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Y cuando hablo de la palabra de Dios es ese libro que tenés ahí. Ese libro que no lees, que no traes a la iglesia. Ese libro da vida. Así que lo podemos ver desde el inicio de la creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cada vez que Dios decía algo, sea la luz, algo pasaba. Sepárense los cielos, se separaba aquello. Es decir, que la palabra de Dios en nuestras vidas sigue teniendo el mismo poder que tuvo la palabra de Dios en la creación. Entonces, necesaria conocer esa palabra de Dios en mi hogar, en mi vida, en mis hijos. Versículo 56. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. No tengo que ver con nada. Me he puesto, versículo 59, a pensar en mis caminos y he vuelto mis pasos hacia tus mandatos. Es decir, el hombre se puso a pensar y dijo, oye, ¿hacia dónde vas, hermano? ¿Qué rumbo estás teniendo en tus planes de vida? Como joven, ¿qué rumbo estás, qué estás caminando? Y dice el escritor, medito, me pongo a pensar y en lugar de ir por allá, voy en el camino hacia tus mandatos, hacia la palabra del Señor. Versículo 60, me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Nada tardo, es ya que tienes que obedecer la palabra del Señor. Es inmediatamente. ¿Cuántos de nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está mal? Lo sabemos y lo seguimos haciendo. Cuando la palabra me está diciendo es ya que tienes que darte prisa. La Biblia dice los días son malos. Así que hay que redireccionar la lectura de la palabra a la obediencia. Es decir, no es solamente ya leerla, sino que es caminar en la dirección de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy leyendo. A mí me consterna ver cómo hay personas dentro de nuestras iglesias, y hablo en general, la iglesia de Cristo, que se asombran con los mensajes que se transmiten por pastores, ministros, y dicen, me encanta cómo predica. Y es que no es eso lo que el Señor quiere. Lo que se quiere es que tus acciones se redireccionen en la ley del Señor. Lo que digan la palabra de Dios. Antes de sufrir, versículo 67. Anduve descarriado, pero ¿ahora qué? Obedezco tu palabra. Estaba descarriado antes, ahora no. Yo no sé si pensar que hay cristianos descarriados dentro de nuestras iglesias. Si hay pastores quizás que estamos descarriados porque no andamos obedeciendo la palabra del Señor. Tú eres bueno y haces el bien, versículo 68. Enséñame tus estatutos. Versículo 71. Me hizo bien haber sido afligido porque así pude aprender tus estatutos. Dios busca los medios para acercarnos a su palabra. Dígame a eso. Los medios. Y si es la aflicción lo que tú necesitas, el salmista dice, me hizo bien pasar por eso. ¿Cuántos pueden decir, me hizo bien esta enfermedad, esta situación política?
esta situación económica, este problema en el hogar. Puedes decir, me hizo bien, porque eso me hizo aprender de tu palabra. Lo estaba haciendo mal, pero producto de esta mala experiencia, ahora puedo conocer tus estatutos. Versículo 79, vuélvanse a mí los que te honran, los que conocen tus mandatos, que con corazón íntegro obedezca tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Rodéate de gente que se interese en el aprendizaje de la Biblia. Si te estás rodeando de gente que está pensando en otra cosa, el salmista, el escritor dice, vuélvanse a mí los que te honran, los que conocen tus mandatos. Por eso es la importancia de empatizar y mantener comunión con los hermanos en Cristo. Por eso. Porque el hermano en Cristo se supone que conoce la palabra del Señor y te va a llevar a ese ambiente de aprendizaje de la palabra del Señor. Versículo 86, todos tus mandamientos son dignos de confianza. Quiero que digas dignos de confianza. Deja de estar confiando en los videitos y en los estados de WhatsApp, en los versículos, en las imágenes bonitas con versículos. Lo que es digno de confianza está aquí. La palabra del Señor. Por tu gran amor dame vida y cumpliré los mandatos que has emitido. Todo subsiste hoy conforme a tus leyes, porque todo está a tu servicio. He visto que aún la perfección, esto es poderoso y potente, versículo 96. He visto que aún la perfección tiene sus límites, solo tus mandamientos son infinitos. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Nada es más perfecto que la palabra del Señor. Nada es más perfecta que la palabra de Dios. La palabra de Dios es certera, es oportuna, es perfecta y es eficaz. Nada es más perfecta que la palabra del Señor. Y cuando digo de nada, ninguna profecía que salga por la boca de un hombre va a estar por encima de la palabra del Señor. Nada. Ninguna predicción. Por eso creemos como iglesia y hemos enseñado que la profecía, la palabra profética, estas personas que se hacen llamar profetas, tienen que pasar por el filtro de la palabra del Señor. Nada. Dice, la perfección tiene sus límites, dice el escritor. La palabra del Señor. La profecía tiene sus límites. El pastorado tiene sus límites, porque un pastor puede cometer sus errores, puede enseñar cosas que no son. El apostolado tiene sus límites. Lo que no tiene límite y es perfecto es la palabra del Señor. Si no conoces la palabra del Señor, vas a andar creyendo en cosas que son imperfectas, que tienen límites, que tienen limitaciones, porque nada es tan perfecto. Y eso lo entendía el escritor. Por eso, como yo conozco y entiendo lo que es la perfección, voy a la palabra del Señor. He conocido personas que están esperando respuesta de Dios a través de un sueño, que Dios les hable a través de un sueño. Dios te habló a través de su palabra. Allí está la perfección. Dios puede utilizar un sueño para hablar a tu vida, pero un sueño no es perfecto, tiene limitaciones. Se limita cerebralmente a tus deseos, al estrés que tengas en el día. Está comprobado que dependiendo del estrés que pueda, del trabajo, del agobio, muchas veces sueñas cosas que están relacionadas, no es con que Dios te esté mostrando algo, sino que se relacionan con lo que has pasado todo el día pensando. Eso tiene sus límites, pero ¿sabes qué no tiene límites? La palabra del Señor. Salmo 119, es uno de los versículos que de verdad más me impactó. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos, tu palabra, solo tus estatutos, solo tus preceptos, solo tu ley, como lo expresa la palabra, son infinitos, son perfectos. Versículo 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque medito en tus estatutos. Versículo 100, llegamos al centenar de versículos. Tengo más entendimiento que los ancianos. ¿Por qué? Porque obedezco tus preceptos. Lo que te da, lo que te permite caminar bajo sabiduría, bajo fe, no es la experiencia de edad. Puede estar pasando que hay personas que producto de la edad dejan de ir a los preceptos del Señor y comienzan a confiar en su experiencia. Y nos lo dicen con orgullo a los que estamos más jóvenes. Ya nosotros hemos caminado bastante. No es. Puedes haber caminado 700 años. Nada va a traer más entendimiento a la vida del ser humano que la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 100.
tengo más entendimiento que los ancianos. ¿Por qué? Porque voy a la palabra del Señor y obedezco tus preceptos. 104, de tus preceptos adquiero inteligencia, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra, versículo 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Y vos, tú quejándote porque se te va la luz. Lo que necesitas es la palabra de Dios para que ilumine tu camino, ilumine nuestras vidas. Salmo 119, 105 en Reina Valera es uno de los versículos que aprendí yo de muy niño, cuando formaba parte también de una congregación. Lo dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hay una canción que dice: el Dios de amor siempre me guarda, lámpara es a mis pies tu palabra. Un corito que nos enseñaban a nosotros los niños, porque la palabra es la luz a tus pies, a mis pies. No hay un conocimiento mayor que el que se encuentra en la Biblia. El escritor expresa que los maestros, los ancianos, no, él sabía más, tenía más entendimiento, porque iba a la fuente de todo conocimiento y toda sabiduría, que es que la palabra del Señor. Versículo 114, tú eres mi escondite y mi escudo. En ti, en tu palabra he puesto mi esperanza. Pon tu esperanza en las promesas que están en la palabra del Señor. Sosténme conforme a tu promesa y viviré, no defraudes mis esperanzas. Defiéndeme. Versículo 117, y estaré a salvo. Siempre optaré por tus decretos. Sabes que siempre tenemos la oportunidad de optar por la palabra del Señor. Siempre el Señor, tan bueno que es, tan fiel que es, nos da la oportunidad de tomar decisiones en función a la palabra. Y solamente personas como el escritor de este salmo pueden optar siempre por la palabra. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que tu decisión sea siempre a la palabra. No, por aquí parece que tengo más beneficio. Por aquí pareciera que me va a ir mejor. Que es un tiro al piso por este camino. Pero siempre debemos optar por la decisión perfecta, porque incluso la perfección tiene sus límites. 125, tu siervo soy, dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. La palabra de Dios es suficiente en nuestras vidas y además de ser suficiente, debería ser lo primordial en nuestras vidas. Lo primero, la primera opción. ¿Qué dice la palabra del Señor en relación a esta decisión que estoy por tomar? 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Diga gloria a Dios. El día de hoy estamos exponiendo la palabra de Dios. Hemos tratado de leer versículos que creo que se están exponiendo, lo que estamos haciendo el día de hoy. Eso da luz y trae entendimiento, conocimiento, aprendizaje al más sencillo. Es decir, que la palabra de Dios está al alcance de todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas. Yo soy bruto para eso, pastor. No, eso es al más sencillo. La palabra de Dios trae luz. Por eso la palabra más adelante establece que Dios utilizó a lo vil y despreciado. Y el mismo apóstol Pablo dijo, nosotros no somos maestros, no sabemos mucho, pero a esa gente que se deja iluminar por la palabra del Señor es a la que Dios utiliza para hacer de bendición a otros. Versículo 135, haz brillar mi rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Justos son los estatutos, Salmo 138, perdón. Justos son los estatutos que has ordenado y son muy dignos de confianza. Nuevamente, no hay más. Tus estatutos son siempre justos. ¿Cuándo son justos? Diga siempre. No diga por qué pasa. No, diga sí. Es así, es justicia de Dios. Dame entendimiento para poder vivir. Tú, Señor, también estás cerca y todos tus mandamientos son verdad. Versículo 151. Vivir la vida sin la luz de la palabra iluminando es caminar a ciegas. Y yo he escuchado al pastor Marcial Ángel, pastor de esta congregación anciano de la iglesia, decir, tengo 4 años ciego, pero veo mucho más que muchos
veo más que muchos que tienen sus 2 ojos buenos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios establece que la palabra, la Biblia, es la luz que permite que no camines a ciegas. Es la palabra de Dios. Quiero ser enfático. La Biblia no dice es la profecía, no son los sueños, no es el ofrendar, no, es la palabra de Dios lo que permite que yo camine en luz. Por eso es que esta mañana compartíamos en el ayuno de caballeros, que por cierto fue de bendición, y quiero motivar a las damas, a los caballeros, a que cada vez que estas actividades se anuncien, como usted está aprendiendo que la luz de la palabra nos manda a ayunar y orar, entonces usted cada vez que lo manden a ayudar, ¿usted qué va a hacer? Obedecer, porque para eso está la palabra de Dios. Y compartíamos esta mañana que muchas veces el pueblo de Dios quiere que crezcan. Yo creo que todo cristiano, por más descarriado, como dice el Salmo por allí que leímos, por más descarriado que esté, le gusta ver su iglesia llena. Bueno, yo como pastor es mi anhelo. No sé usted si usted tiene ese anhelo, pero a mí me encantaría tener que agrandar el local y tener que comprar sillas y buscar, no sé, las herramientas para que podamos congregarnos. Todo eso es mi deseo. Pero compartíamos esta mañana que la palabra de Dios establece principios que nos permiten alcanzar objetivos. Los compartíamos con los caballeros esta mañana. Entonces, si yo vivo mi vida sin ir a la palabra de Dios, eso es andar ciego en la vida, estrellándote con las paredes. Inseguro. Una persona ciega camina con ciertas inseguridades, por más que tenga algunos elementos, pero así hay cristianos caminando a ciegas, viviendo la vida cristiana ciega, y la palabra del Señor dice que es lámpara a mis pies y que son verdad y que lo que dice allí es propicio para mi vida. Querido hermano, amigo, no hay un área de tu vida, no hay un área de tu vida para la cual Dios no tenga una palabra plasmada aquí. Nada. ¿Querés hablar de sexo, de plata, de familia, de hijos, de pelea, de envidia, de infidelidad, de todo lo que de negocio, de todo lo que se te ocurra en tu vida, de estudios, de juventud, de niñez, de todo lo que tú necesitas para no vivir a ciegas, está en la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 165. Ya se va cerrando este hermoso poema. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Los que aman tu ley. ¿Cuál ley? La Biblia. Por eso te dije al principio que el Salmo 119 es un salmo dedicado a la Biblia, a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, a los preceptos, a los mandamientos. Ese creo es el enfoque del capítulo más largo de la Biblia. 176 versículos. La palabra de Dios diciéndote a mí, hablando a mi vida, ama la ley. Si amas la ley de Dios, vas a disfrutar de gran bienestar y no vas a tropezar. 168. Obedezco tus preceptos y tus estatutos, porque conoces todos mis caminos. La obediencia a la palabra de Dios trae gran bienestar y trae disfrute. Trae gran bienestar y trae disfrute. La obediencia a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios trae bienestar. ¿Qué bienestar? No tropiezo, no tengo desamores, no me rompen el corazón, no salgo mal en el liceo, tengo hijos obedientes, tengo comunión, armonía con mi esposa, con mi esposo. Esa es la obediencia a la palabra del Señor. Gran disfrute. Tengo estabilidad económica incluso en medio de la adversidad. Tengo paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque obedezco, porque agarro y le digo, Jesús, montate en la barca porque hay que atravesar este mar de vida. Y es posible que se avecine la tormenta, pero como dice una alabanza, cuando Cristo está en mi barca, me río de la tormenta. Y Juan Luis Guerra decía que se reía. Es decir que básicamente el Señor nos está llamando a tener gran bienestar y beneficio. Los que más van a disfrutar de la obediencia de la palabra, ¿quiénes son? Los que lo obedecen. Nosotros hemos creído torpemente que obedecer la palabra del Señor trae bendición al pastor, a los líderes, y que de alguna manera,
Claro, Dios se alegra como Padre que es, Dios dice que Él pone sus ojos, es decir, claro que sí. Pero de alguna manera creemos que el beneficio de obedecer la palabra de Dios, el beneficiado va a ser Dios, pues. Así somos nosotros. O sea, el beneficiado de ser generoso al ofrendar es Dios. No eres tú el beneficiado. El beneficiado de caminar en gozo, dice la palabra, que el corazón alegre constituye buen remedio. Entonces la Biblia te manda a estar alegre, que deje de estar amargado en la vida y amargada. ¿Sí? Así te manda la Biblia. La palabra te dice que eso te va a sanar, te va a tener, es un remedio para tus huesos. Entonces cada mandato, cada precepto, cada ley, cada principio bíblico va a traer beneficio a tu vida. Tienes que entenderlo, hermano, tenemos que entenderlo. Quiero que te pongas de pie, voy a leer. Voy a leer los últimos 6 versículos del Salmo 119. Versículo 171. Que rebose mis labios de alabanza porque tú me enseñas tus decretos. Alabo a Dios por su palabra. Alabo a Dios porque me enseña, me capacita, me perfecciona. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Que acuda tu mano en mi ayuda, porque he escogido tu palabra, tus preceptos. Yo, Señor, ansío tu salvación. Tu ley es mi gozo, mi regocijo, mi pasión, mi alegría. Déjame vivir para alabarte. Que vengan tus juicios a ayudarme. Versículo 176, con esto cierra este hermoso poema. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. El capítulo más largo de la Biblia habla sobre la Biblia. ¿No te parece potente ese y poderoso? No puedes alabar al Señor, no puedes decir gloria a Dios, aleluya, que la palabra del Señor es tan perfecta, tan precisa, es tan oportuna, incluso la perfección, decía el salmista en Salmo 119, 96, incluso la perfección tiene sus límites, solo tus mandamientos son infinitos. Y perfectamente, el capítulo más largo de toda la Biblia, perfectamente está plasmado allí para recordarnos que la palabra de Dios, la Biblia, debe ser y es lo más importante en la vida del ser humano. Tiene que ser lo más importante. Tiene que ser lo que marque tu rumbo, tu destino. Tiene que ser la luz que ilumine tu camino. No camines a ciegas. Y en el momento de que nos extraviemos, el versículo 176, cual oveja perdida me he extraviado, porque es posible que muchos de nosotros nos extraviemos